Buenos días, profesor Carlos Gutiérrez. Mi nombre es Francisco Salazar y junto a mis compañeros Vicente Flores, Tomás Cortés, Cristóbal Milla y Guillermo Barrera vamos a presentar nuestro examen final de anatomía con fecha del 8 de julio del 2024. Somos de la sección 1 del primer año de preparador físico. La articulación de la rodilla está conformada por tres huesos que vendrían siendo el fémur, la tibia y la patela. Los meniscos mediales y laterales son aquellos que proporcionan amortiguación entre el fémur y la tibia. La articulación de la rodilla está también conformada por músculos que vendrían siendo los cuádriceps y los isquiotibiales, que son aquellos los que proporcionan mayor facilidad para la flexión y para la extensión de la rodilla. La rodilla está también conformada por tendones que son los tendones del cuádriceps y el tendón rotiliano, que son aquellos los que permiten que los músculos se conecten con los huesos ya antes mencionados. Los ligamentos cruzados anterior y posterior y los ligamentos colaterales medial y lateral son los que le proporcionan la mayor estabilidad a la rodilla. Otra de los componentes de la rodilla es el cartílago articular, el cual cubre la superficie de los huesos y proporciona mayor movilidad y permite la movilidad sobre la articulación, el cual también permite que no haya fricción entre los huesos, que es la función de cada cartílago en cada articulación, en este caso de la rodilla. La articulación rodilla es una articulación sinovial. Esto quiere decir que tiene líquido sinovial, lo cual ayuda a mejorar la movilidad y a reducir la fricción. Es de tipo troquial o bisagra, lo que significa que tiene dos puntos de articulación, los cuales son flexión y extensión y cierta rotación. Dentro de los músculos que pasan por las rodillas está el cuádriceps, el cual consiste en el recto femoral, que se origina en la espina ilíaca. Luego está el vasto lateral, que se origina en el trocánter mayor. Después está el vasto medial, que se origina en la línea intertrocanterial. Y está el vasto intermedio, que se origina en la cara anterior del fémur. Todos ellos se insertan en la patela. El músculo popliteo, que se origina en la línea supracondylial y se inserta en la superficie posterior de la tibia. Luego estaría el tríceps sural, que dentro de eso está el gastrocnemio, el sóleo y el plantar del pie. El gastrocnemio se origina en los cóndilos femorales y se inserta en el calcáneo. El sóleo se origina en la superficie posterior de la tibia y se inserta en el calcáneo. Y el plantar del pie se origina en la parte posterior del cóndilo femoral externo y se inserta en la parte media de la falange proximal del primer dedo del pie. Isquiotibiales se dividen en bíceps femorales y estos se dividen en dos: cabeza larga, que se origina en el tubérculo del isquion y se inserta en la apófisis estiloides del peroné, y la cabeza corta, que se origina en la línea áspera del fémur y se inserta en la cabeza del fémur lateral. Voy a hablar del movimiento de las rodillas, de los planos y los ejes. Los movimientos son flexión, disminución entre el fémur y la tibia, extensión, aumento del ángulo entre el fémur y la tibia, rotación interna, giro de la tibia hacia adelante, rotación externa, giro de la tibia hacia afuera. Planos y ejes. Plano sagital divide el cuerpo de derecha a izquierda, el eje transversal, movimientos de flexión, extensión. Plano transversal divide el cuerpo superior e inferior, el eje longitudinal, movimientos de rotación interna, externa. Plano frontal divide el cuerpo anterior y posterior. Mis compañeros y yo elegimos el ejercicio de la sentadilla, que la descripción flexiona y extiende las rodillas bajando y subiendo el cuerpo. Beneficios son los cuádriceps, los glúteos y la mejora de la actividad de la rodilla. Los cuidados son mantener la técnica adecuada para evitar las lesiones que tiene la rodilla.
las 5 fases del ciclo cardíaco. La primera fase se llamaría diástole, donde la sangre se encuentra en las aurículas. Se llenan provocando que haya más presión que en los ventrículos. Es tanto así que se abren las válvulas auriculoventriculares. ¿De ahí? Se abren y cerca del 70 y el 80% de sangre pasa a los ventrículos y el resto se queda ahí. Y ahí ya estaríamos pasando en el llenado activo, o sea, la segunda fase. Para evitar que se devuelva la sangre, las válvulas auriculoventriculares se vuelven a cerrar, provocando el primer ruido cardíaco. Luego la tercera fase se llamaría contracción volumétrica. Las aurículas, los ventrículos, se contraen, provocando que haya más presión aquí que en las arterias, provocando la apertura de las válvulas sigmoideas. En la fase 4 lo que ocurre es que las válvulas sigmoideas, al estar completamente abiertas, ¿no?, que son estas de aquí, van a facilitar lo que es la expulsión de la sangre que se encuentra ubicada en ambos ventrículos del corazón. Y finalmente la sangre que va a ser expulsada se va a dirigir hacia lo que es principalmente la arteria pulmonar, que se encuentra aquí, en esta parte de aquí, y hacia la aorta, que es esta de aquí. En la fase 5 del ciclo cardíaco, lo que ocurre es que ya al haber pasado la sangre por las válvulas sigmoideas, que son estas de aquí, va a provocar lo que se define como el segundo ruido cardíaco en el corazón. Todo este proceso de cierre es el que determina el segundo ruido del corazón, o el segundo ruido cardíaco. Por consiguiente, la vena cava superior, que es esta de aquí, y las venas pulmonares van a pasar a llenar de sangre lo que son las aurículas de ambas partes. Por lo tanto, al llenarse de sangre ambas aurículas y al estar completamente cerradas las válvulas auriculoventriculares, se va a generar presión, provocando que estas mismas se tengan que abrir nuevamente. Dentro del diagrama de Weigers, hablando específicamente del punto A, notaremos cómo se marcará el inicio del aumento de la presión ventricular izquierda, que se encuentra ubicada en esta parte del diagrama. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ocurre lo que se conoce como contracción isovolumétrica del ventrículo. Cabe denotar que dentro de esta fase las válvulas cardíacas se encuentran completamente cerradas, lo que resulta en consecuencia con un aumento rápido de la presión. Además de que también esta fase incluye el primer ruido cardíaco que se ubica en esta parte del diagrama. Ahora, volviendo al punto B del diagrama, este mismo nos va a indicar lo que vendría siendo la apertura de la válvula aórtica. Esto sucede porque la presión ventricular izquierda logra superar a la presión aórtica que se encuentra aquí, permitiendo que la sangre logre ser expulsada del ventrículo hacia la misma aorta, como se representa en esta imagen. En el punto C del diagrama, esta misma nos estaría indicando lo que es la contracción auricular, ya que la presión auricular izquierda aumenta debido a esta contracción. También esto contribuye a que el ventrículo logre llenarse de sangre. Dentro del diagrama, específicamente en el punto D, la presión ventricular izquierda cae por debajo de lo que es la presión aórtica, y la escotadura dicrótica se logra formar en lo que vendría siendo la curva de la presión aórtica. También cabe de recalcar que en este punto se percibe lo que es el segundo ruido cardíaco, que vendría a ser esta representación. Por último, en el punto E, el ventrículo izquierdo se encuentra lleno de sangre y este mismo logra alcanzar lo que es su volumen ventricular máximo, que vendría siendo de 135, mientras que en el punto F, después de que se llega a expulsar la sangre, el ventrículo izquierdo queda con su volumen mínimo, que vendría a ser 65 dentro
de lo que es el volumen ventricular. En conclusión, la realización de este examen nos permitió ahondar y profundizar sobre diversos conocimientos de anatomía y funcionamientos de la misma, especialmente si hablamos del corazón. Y esto en un futuro como profesionales nos va a servir para tener un mejor desempeño y desarrollo, valga la redundancia, como profesionales, y poder abordar de mejor manera, por ejemplo, situaciones que requieran el atender entrenamientos cardiovasculares, y más sobre todo si nosotros trabajamos dentro de lo que es el área del deporte y de la salud. El hecho de tener conocimiento sobre fisiología y anatomía del cuerpo humano también nos da cierta ventaja, quizás sobre otros profesionales, al momento de llevar a cabo nuestra carrera, que es preparador físico, ya que conocemos y reconocemos dónde están los músculos que tenemos que trabajar, de qué manera tenemos que llevar a cabo el movimiento de cada articulación. Podemos también tener en cuenta la importancia de la movilidad articular, precalentamiento, sobre la hipertrofia de cada músculo, dónde se encuentra cada músculo a trabajar. Así que en el ámbito también cardiovascular es muy importante saber cómo se bombea la sangre, de qué manera trabaja el corazón, y la fisiología del cuerpo humano, la fisiología del corazón, la fisiología de las fibras musculares también nos da cierta ventaja para llevar a cabo nuestra carrera. En conclusión, este fue un trabajo de conocimiento y reconocimiento, también de retroalimentación de lo que ya nos habían pasado en clases. Una materia complicada y difícil en la que pudimos volver a adquirir ese conocimiento que ya se nos había pasado. Aprendimos a trabajar en equipo también. Si bien ninguno tenía experiencia frente a una cámara ni experiencia más allá de una edición de video, hicimos nuestro mayor esfuerzo, nos complementamos bien y trabajamos de la mejor manera en equipo. Muchas gracias por su atención, profesor. Nos despedimos, que Jesús le bendiga y que tenga muy buen día.